damos la gloria a Dios. Yo les invito a abrir sus Biblias en el libro Levítico, capítulo 20, un capítulo que trata sobre las penas contra la inmoralidad sexual, las penas por actos de inmoralidad sexual, todo el capítulo. Pero el Señor en el versículo 26 da una esperanza y una condición. Y quiero leérselas. Dice que habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el apóstol Pedro, en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 15, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Hoy le voy a hablar de la santidad. Y aquí vale la gran pregunta. ¿Yo soy santo? Y hay una respuesta contundente, sí, sí, somos santos. Ahora, somos santos en términos de la interacción de Dios con nosotros. Hemos sido santificados por Él. Somos santificados a través de Jesucristo. Dios nos mira, no nos mira a través de nuestros méritos. Nos mira a través de Jesucristo. De hecho, todas las discusiones que tuvo el apóstol Pablo con las comunidades en donde él fundamentó las iglesias, algunas obviamente eran más animadas que otras eran más fuertes. Lo que es interesante es que no importaba el disgusto, la molestia o la incomodidad. Cuando Pablo les escribía, se refería a ellos como santos. Porque para Pablo era sumamente importante no ir en contra del propósito de Dios. Cuando Dios nos mira, nos ve a través del lente de nuestro Señor Jesucristo. Y si nos ve a través del lente de nuestro Señor Jesucristo, nos tiene que ver santos, porque Él es santo. Ahora, hay otro elemento dentro de este proceso de la santidad, que es el elemento o el proceso de la santificación del individuo. Yo he sido declarado santo como el resultado de la gracia de Dios. Ahora, dentro de esa declaración de la gracia de mi santidad, yo debo de trabajar a un proceso de santificación. Y ese proceso de santificación es lo que me obliga a que me esfuerce a ser un mejor cristiano cada día. Es decir, procurar ser un mejor cristiano hoy de lo que fui ayer. Y aspirar a ser mejor cristiano mañana de lo que he sido hoy. Nadie tiene excusa, porque para eso se nos ha dado interesantemente al Espíritu Santo de Dios, para que Él sea quien nos ayude, para que Él sea que trabaje con nosotros, y desde luego el Espíritu Santo tiene la tarea más difícil, y es hacer realidad la declaración que ya Dios dio a través de Cristo. Ahora, a través de Cristo, el Señor hace de mi persona una nueva criatura. A través de Cristo es hacerme santo, para que yo pueda actuar con una actitud de integridad, una actitud de conciencia, una actitud de compromiso, una actitud de rectitud, porque para mí la mejor definición de santidad es integridad. Y esa tarea la hace el Espíritu Santo en la medida en que yo se lo permita. Ahora, hay muchas personas que confunden ser santo con ser perfecto. Y eso puede que sea así, pero yo creo que es mucho más serio que eso. Porque hay algunas personas que
que establecen reglas y pautas y creen que como consecuencia de esas reglas y esas pautas que ellos establecen, entonces se adquiere la experiencia de la santidad. Y lo que es doloroso y lo que es triste es cómo la métrica de ellos es a base de esas reglas, de esas normas, de esos principios. Pues siendo su métrica esa, quien no la cumpla, quien no cumpla con estas reglas, doloroso y lamentablemente, ellos lo comienzan a declarar como no santo, porque no llega a la altura de sus reglas, de su métrica, de su concepto que tienen de la santidad. Ahora, nuestro Señor Jesús dijo, sé santo porque yo soy santo. Y repito, para mí ser santo tiene que ver mucho con la integridad. Cuando Dios dice a Israel que Él desea que ellos sean santos porque Él es santo, y obviamente nosotros no podemos competir con Dios en cuanto a santidad. Dios no es meramente santo, Él es la esencia misma de la santidad. En Él hay pureza total y pureza absoluta. Y yo creo que estas expresiones se quedan cortas en la definición de la pureza de Dios. Él es total y absolutamente santo. Por lo tanto, uno no puede partir de la premisa que puede competir con Dios para llegar a esa experiencia de santidad. Pero cuando uno mira el concepto santo desde el punto de vista de la integridad, yo creo que desde esa perspectiva, todo hombre y toda mujer cristiana debe aspirar a ser íntegro. Y yo he dividido esto en 4 etapas, en 4 divisiones, en 4 medidas o pasos en la vida de cada uno de nosotros. Y el primer paso es, yo debo ser íntegro para con Dios, porque yo creo que la santidad parte de la premisa cuando comenzamos a ser íntegros con Dios. Yo no veo mayor santidad, ¿verdad? En el salmista confesante del Salmo 51, que en el momento que confiesa que es pecador, porque es íntegro con Dios, y me fascina leer esa expresión, es decir, cuánta santidad tenía este hombre cuando se expresó así, porque miren esto, todo hombre o toda mujer que se ha declarado frente a Dios pecador es cuando usted y yo estamos más cerca de Él. Fíjense que el profeta Isaías dijo, ay de mí, que soy hombre pecador. Estaba debajo de la falda de Dios, estaba debajo de Dios. Por lo tanto, para mí el elemento de la integridad para con Dios, nosotros, los seres humanos, nosotros los cristianos, ¿verdad? Demostramos nuestra santidad en la medida que caminamos hacia una integridad en una relación con Dios, porque a Dios no le podemos decir medias verdades. A Dios no le podemos convencer que mis errores son responsabilidad de mi papá, de mi mamá, de mi esposa, de mis hijos, nada. Más vale que yo vaya delante de Él con integridad, porque de lo contrario, si voy con un cuento ante Dios, estoy demostrando que no tengo santidad, porque estoy planteando una mentira. El segundo paso, la segunda medida que yo establecí es, yo debo empezar a ser íntegro conmigo mismo. Yo debo ser íntegro conmigo mismo, porque el gran problema que tenemos muchas veces cuando distorsionamos el concepto de la santidad es que barremos debajo de la alfombra, barremos para adentro nuestras faltas, nuestros errores, pero usamos la palabra y nos declaramos santos, pero le damos un cheque sin fondo a cualquiera.
La tercera medida dice que debemos ser íntegros con nuestros semejantes, porque el gran problema que tenemos muchas veces es que podemos manifestar una conducta de santidad, pero estamos totalmente al margen de la integridad de aquella gente que está en nuestro entorno. Hacemos negocios fraudulentos, mentimos con mucha facilidad, engañamos a las personas. O sea, repito, le damos un cheque sin fondo a cualquiera en el nombre del Señor. Y desde luego, son conductas que revelan que no hay un proceso de integridad con la gente que está a nuestro alrededor, a nuestro entorno. Y el objetivo de la santidad es que yo sea mejor cristiano hoy que ayer. Y el único que puede trabajar conmigo esa área es el Espíritu Santo, que constantemente está en mi vida, convenciéndome de mis faltas, llamándome la atención, haciéndome saber de mis errores, haciéndome saber de todas mis faltas. Y en la medida que Él me va haciendo saber estas cosas, el proceso es santificarme al separarme de aquellas cosas que tengo que abandonar. Dios dijo de David que era un hombre conforme a su corazón. Hace pocos días un hermano me dio esta cita en una enseñanza que di, y yo le digo a él y le digo a todo el que me da esta cita, es que siga leyendo y vamos a entender por qué Dios lo consideró de esta manera. Porque Dios le dice al profeta Samuel que David es un hombre conforme a su corazón. Eso es determinación de Dios en su soberanía. Porque, y aquí viene la condición por el cual el Señor lo considera así, porque Él siempre hará lo que yo le mande. Aleluya. Fíjate que nunca dice que será así porque nunca cometerá errores. Sabemos que David los cometió. No dice que es así porque nunca me va a fallar. Bastante que falló este hombre. No. Él dice que Él siempre hará lo que yo le diga, lo que yo le ordene. Y este es el sentido profundo de la santidad. Hay gente que vive en una vida de agonía porque piensan que santidad es dejar de fallar. Y es imposible. Quisiéramos, pero es imposible. Hay gente que cree que santidad es no cometer errores. Y quisiéramos no cometerlos, pero es imposible. Que santidad es no pecar, en no acertar al blanco, que es propiamente el significado de la palabra pecar. Y eso es imposible. Santidad es reconocer en términos de mi integridad mi relación con Dios, mi relación conmigo mismo, mi relación con mis semejantes. Y en la medida en que yo vea el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en mi vida, pues yo puedo descubrir que Él desea ayudarme para ser un mejor cristiano, a fin de que yo pueda honrar el testimonio de Jesucristo con mi vida, con mis actos. Y en ese sentido, lo que es importante no es lo que yo haga, es lo que yo esté dispuesto a hacer en la medida en que el Espíritu Santo me lo ordene. Y probablemente hacer inclusive cosas que yo ni quisiera hacer. Porque eso es lo que se trata de la santidad. Te lo voy a explicar a manera de ejemplo. El Espíritu Santo opera en mi vida. Y yo tengo la inclinación hacia el pecado, hacia un pecado. Me pongo yo mismo para que de pronto no me vaya a decir que la voy a coger contigo. ¿Y qué es lo primero que hace el Espíritu Santo? Me advierte y me dice, mira, Alejandro, eso que tú vas a hacer está mal hecho. No lo hagas. Mediante el culto racional, el involucramiento de mi voluntad, yo puedo decir, es verdad, Espíritu Santo, no lo voy a hacer.
pero a veces soy terco. Entonces, en lugar de decirle al Espíritu Santo, es verdad, no lo debo hacer, no lo voy a hacer, camino hacia esa tentación y soy víctima del pecado y cometo pecado. Ahora, fíjate la experiencia de la tarea de la santificación, como Dios me ve santo a través de Jesucristo, y la función y la tarea del Espíritu Santo es provocar en mí esa santificación. El Espíritu Santo no me abandona. El Espíritu Santo no me deja en el camino tirado, no me deja herido en el camino, no me deja en medio del sentimiento del dolor, porque al que sirve al Señor, la mejor evidencia de que no es esclavo del pecado es cuando peca y le duele pecar contra Dios. El Espíritu Santo viene y redarguye mi corazón. El Espíritu Santo viene y hace esto. Y yo automáticamente vengo a reconocer que he pecado, confieso mi pecado y no se ha alterado bajo ninguna circunstancia mi santidad, porque Dios me sigue mirando a través de Jesucristo. El Señor no me mira a través de mí, me sigue mirando a través de Jesucristo. Y como me sigue mirando a través de Jesucristo, entonces lo que espera de mí es la confesión de mi pecado. Por eso el apóstol Juan dice, estas cosas yo las escribo para que no pequéis, porque no hay razón para pecar. ¿Y por qué no hay razón? Porque tenemos al Espíritu Santo. Y además tenemos la capacidad para racionalizar, determinar si pecamos o no pecamos. Esa es una decisión que tenemos todos. Y ahora, el Espíritu Santo tiene una orden de parte del Padre y del Hijo, y es la asignación de nuestra santificación. Pues simplemente Él piensa trabajar con nuestra conciencia, con nuestra psiquis, con nuestra voluntad, para volver de nuevo a hacernos unas nuevas criaturas. Y estas cosas, dice el apóstol Juan, yo te las escribo para que no pequéis, pero si lo hacemos, ay, 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 si lo hacemos, tenemos en Jesucristo el justo ante el Padre, y el Espíritu Santo nos conduce al Padre para confesar nuestro pecado. Y una vez que confesamos nuestro pecado, la Biblia es clara y nos dice, bienaventurado el que confiesa sus pecados porque alcanza gracia y perdón para el oportuno socorro. Por eso, hoy te quiero decir que la santidad, el proceso de santificación, se resume en una sola palabra, integridad. Si en tu corazón y en tu mente, en tu espíritu, en tu actuación, hay integridad delante de Dios, hay integridad contigo mismo, hay integridad con los que te rodean, hay integridad en todos tus actos, entonces el proceso de santificación va rápidamente dándose en tu vida y cada día, cada día, cada día, tú serás un mejor cristiano de lo que fuiste ayer, de lo que fuiste antes de ayer. Serás un mejor cristiano mañana de lo que eres hoy. Y no retrocederás. No tienes por qué retroceder. No tienes que dejarte de acusar por Satanás cuando cometas un pecado. Para eso tienes el mejor ayudante que puedes tener en tu vida, que se llama el Espíritu Santo de Dios. Dios te guarde, Dios te bendiga. Espero que este estudio, esta enseñanza, te edifique, te aclare y logres y permitas que sea el Espíritu Santo que comience a organizar y a dirigir tu vida.
para la gloria de Dios. Bendiciones.